Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar con los ejercicios de estrategia. En este caso, dentro de la academia, vamos viendo distintos tópicos. Uno de ellos es lo que tiene que ver con las partidas clásicas. Para ello ocupamos obviamente jugadores de la escuela clásica, muchos de ellos. Y también vamos a empezar a analizar también, tiene que ver mucho concepto estratégico, eso es súper importante. Vamos a continuar con un ejercicio número 4, el que corresponde al Total Training, que es uno de los cuantos artículos que nosotros hemos ido obteniendo de distintas fuentes, ¿cierto? Y siempre hemos ido mejorando. Acuérdense que en la academia tratamos de hacer siempre eso, obtener un material de distintos lados, ¿cierto? Y lo vamos siempre mejorando. Siempre el objetivo es hacerlo lo más didáctico, pedagógico posible para que todas las personas lo logren entender. En este ejercicio número 4, en el día de hoy, nos toca ver nada menos que la partida de Teichmann con Ninzovic, ¿cierto? La partida Cashman 1907. Estos jugadores clásicos son súper llamativos, si bien hoy en día hay jugadores que simplemente los omiten, ¿no? Es bastante conocida esa frase de, ¿cierto? De Karkakin, de Sergei Karkakin, que decía que no, que él nunca había estudiado los clásicos, que prácticamente puede ser simplemente una ironía, ¿ah? Porque realmente si uno se empieza a analizar y a ver las partidas de los jugadores clásicos, está en cada partida, subyace prácticamente todos los conceptos esenciales de lo que respecta al ajedrez. Por eso es tan importante. Y más allá de lo que nosotros podamos pensar, creo que hay un sinfín de historias relacionadas con respecto al tema de los clásicos. Así que en ese aspecto, tantos jugadores de la escuela clásica, ¿cierto? Tarra, Steinitz, posteriormente ya la escuela hipermoderna con Ninsovic y todo lo demás, todos estos grandes jugadores tienen algo que enseñar. Y eso va a depender exclusivamente de nosotros que lo podamos asimilar. Bien, comenzamos entonces con la partida Teichmann con Ninsovic, que se jugó en Cashpad en 1907. Esta posición ya la hemos estudiado anteriormente en los otros videos. Aquí vamos a hacer, como siempre, un análisis, ¿cierto? Vamos a partir del análisis material, posteriormente un análisis posicional y vamos a determinar los planes de ambos bandos. Esta concepción que es súper importante y nosotros siempre en la academia tratamos de reforzar. O sea, tratamos de explicarle a todos los chicos y decirle lo siguiente: hey, el mejor plan estratégico siempre va a ser oponerse al plan estratégico de tu rival. Eso en primera instancia suena bastante simple. La problemática radica en que tengo que conocer el plan de mi rival para poder oponerme o dificultarle dicho plan. Y ahí es donde ya se pone un poquito más complejo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada apertura con su respectiva cadena de peones está delimitada, ¿cierto? Está fundamentada en una forma de jugar. Esa forma de jugar tiene directos planes que ver con respecto a los movimientos liberadores, con los cambios de pieza a nivel estructurales, y eso determina de cierta manera que uno sepa lo que el otro quiere hacer. Está más que claro que si yo no sé lo que mi rival quiere hacer a nivel de plan estratégico, difícilmente yo me vaya a oponer a ello. Así que en este caso esta partida es bastante llamativa. Cuando finalizamos ver la partida, más de alguien va a decir, no, yo no la encontré tan llamativa, pero para mí personalmente, desde el punto de vista estratégico, es llamativa, porque Ninsovic traza un plan y lo lleva de una u otra manera, ejecutando paso a paso hasta la perfección. Si ustedes vamos a valorar la posición, comenzamos. Esto acaba de salir, ¿cierto?, de una apertura, en las típicas aperturas de la época, ¿cierto?, que todos derivan en estos sistemas de con E4, E5 y con D6, ¿cierto? ¿no? Muy representativo de la escuela de Stein, ¿cierto? Todo lo demás. Ahora, fíjense acá importante. Las blancas tienen un peón en E4, las negras un peón en D6. Esto inmediatamente define estructuras de peones. O sea, acá hay una estructura de peones, algún día podría ser G2, F3, E4, como en su efecto acá hay una estructura C7, D6. La flanca, al tener un peón en la cuarta fila, inmediatamente le genera una ventaja de espacio. Cada vez que un peón esté lo más arriba posible, genera más espacio. Al tener más espacio, te facilita el desplazamiento de las piezas, te facilita la maniobra, te facilita en el fondo la capacidad de que tú puedas tomar tus piezas y llevarlas distintamente a cualquiera de los flancos, tanto el flanco dama o el centro o en su efecto el flanco de rey. El espacio me da oportunidades de poder, de cierta manera, maniobrar de mejor forma. La carencia de espacio, en su defecto, en la contraparte, hace todo lo contrario.
Si tengo poco espacio, lo que pasa generalmente es que mis piezas se van a ir un poquito chocando entre sí, con poca disposición de maniobrabilidad, ¿cierto? Las piezas van a estar unas como apretadas de cierta manera. Entonces, si la blanca en esta posición, Teichmann, tiene una posición con una pequeña ventaja de espacio, significa a su vez que Ninsui tiene una posición más restringida. Y es aquí donde Ninsui cobra importancia en esta partida porque realiza un plan realmente llamativo. Uno puede decir cuál es el plan llamativo y lo vamos a explicar en este momento. Un concepto estratégico fundamental para poder sacarse un poquito la presión o este malestar de lo que significa sentirse con poco espacio es el cambio de piezas. Y ahí entramos en otro tema bastante complejo, cuándo cambiar piezas y qué piezas cambiar. Ese es otro tópico súper determinante a la hora de poder querer mejorar ajedrecísticamente. El aficionado siempre se está preguntando, ¿y qué pieza tengo que cambiar? ¿A qué final puedo derivar? Eso, la respuesta es simplemente en un estudio bastante complejo que uno tiene que hacer a través del ajedrez. Cuando uno llegue realmente a manejar ese concepto de qué piezas cambiar, en qué tipo de posición con respecto a la proyección que uno se está trazando, es realmente cuando uno ya empieza realmente a entender ajedrez. Bien, comenzamos entonces. En esta posición, entonces, Teichmann tiene una pequeña ventaja de espacio y Ninsui lo que va a hacer a nivel de plan es ir cambiando piezas para ir sacándose un poquito de encima toda esta presión que se le está ejerciendo el blanco. Veamos cómo lo hace. Y aquí es importante destacar algunos temas. Si el plan de las negras, vamos a visualizar acá, el plan de las negras a nivel de estructura de peones, si las blancas tienen un peón en G2, F3 y E4, el plan de las negras siempre va a ser un movimiento liberador en base a D5 y F5. Eso lo hemos explicado más de alguna vez. Los movimientos liberadores lo que hacen, como el nombre lo indica, es liberarse, es de cierta manera luchar por la igualdad. La búsqueda de un movimiento liberador siempre tiene que ver con la igualdad. ¿Por qué? Porque es un paso intermedio. No, yo no estoy en una posición inferior y en un momento determinado quedo superior. No, generalmente va a haber un punto de equilibrio que va a ser la igualdad. Entonces, la búsqueda en este caso del movimiento liberador apunta a esa lucha por la igualdad. Una vez que logré una posición igualada, puedo aspirar tranquilamente, ¿cierto?, a mejorar mi posición y a obtener una ventaja. Pero generalmente es súper importante entender que de una posición un poquito en desventaja, el paso siguiente sería la igualdad y posteriormente la igualdad vendría la ventaja. ¿Qué quiere decir? Que si las negras logran en algún momento ser D5 y F5, podrían aspirar a la igualdad. Cosa que en la presente posición se ve imposible porque el D5 pierde peón de forma directa y el F5 tampoco es posible. ¿Eso qué quiere decir? Que el plan liberador de las negras tendrá que esperar. En algún momento lo va a realizar, sí. ¿En qué momento? No sabemos. Esa pregunta también solamente se puede responder a nivel de estrategia con respecto a la disposición de las piezas. Para nosotros igual es interesante entender que un movimiento liberador generalmente se va a realizar cuando nuestras piezas estén la mejor disposición posible, o sea, estén trabajando sinérgicamente de la mejor manera. No se trata de hacer un movimiento liberador y después del movimiento liberador quedar en una posición inferior, porque no es el objetivo. El movimiento liberador, de cierta manera, es como la concatenación de la sumatoria de las fuerzas tuyas, ¿cierto? En este caso de tu bando, todas tus piezas empiezan a trabajar en conjunto hasta que logran, sumando toda esa energía, logran finalmente liberarse. Ya, empezamos entonces, dijimos que las negras no pueden hacer el movimiento liberador de 5 y F5. Ahora, otro plan importante para las negras y el que mencionamos al inicio, tienen problemas de ventaja de espacio. La ventaja de espacio de la blanca es bastante evidente. Como las negras no pueden ser los movimientos liberadores, por lo menos por ahora, el negro también traza el siguiente plan y dice, voy a cambiar piezas porque a nivel estratégico el cambio de piezas va facilitando que mi posición un poquito ahogada, ¿cierto? Atorada, que estoy un poquito con problemas de espacio, empiece de a poquito a mejorar. Y por eso es tan importante que el plan de las blancas en este caso sea totalmente distinto a lo que jugaron en la partida, por eso la partida es llamativa. Las blancas deberían, a nivel de plan estratégico, considerando que tienen ventajas de espacio, evitar los cambios de pieza. Cualquier cambio de pieza, siempre la concepción que hay que manejar es que un cambio de pieza tiene que ser un cambio siempre favorable.
Si voy a cambiar una pieza y no obtengo nada a cambio de ello, la verdad que carece un poquito de sentido dicho cambio. Entonces, en esta posición, las blancas podrían intentar algunas opciones. Veamos, caballo por C6. Si alfil por C6, el blanco podría tranquilamente colocar el alfil en C4. Y al colocar el alfil en esta diagonal a 2G8, lo que yo nuevamente estoy reforzando el control de la casilla de 5. Uno podría decir, sí, pero la casilla de 5, ¿cuál es la importancia? Y eso lo acabamos de mencionar una y otra vez. D5 es la casilla fundamental para poder hacer el movimiento liberador. Si las negras no pueden hacer F5, tienen que hacer D5, pero una de los dos movimientos lo tienen que hacer en algún momento. Por ende, el control de la casilla D5, más la presión obviamente que ejerce el alfil sobre la diagonal, ¿cierto? A 2G8, es una buena posición para las blancas, porque estaría neutralizando el plan estratégico de las negras, que es liberarse a base de 5F5. Otra opción es caballo por C6, B por C6 y alfil C4. Y nuevamente más o menos el mismo objetivo. Tendremos una segunda variante que podría ser caballo F5. Este caballo F5 apunta un poquito a los conceptos básicos de Steinitz, el tratar de quedarme con la pareja de alfiles. En el siglo XIX, Steinitz, ¿cierto? El padre de lo que es la escuela clásica, escuela moderna, fundamenta la base de todo lo que tiene que ver cómo jugar la pareja alfil contra alfil y caballo. Por eso es tan importante conocer a Steinitz, otro jugador clásico de los que nosotros llamamos como fundamentales, como pilares fundamentales para poder entender ajedrez. Acá en este caso puntual, el caballo en F5 es una pieza muy poderosa, difícilmente se puede jugar una posición con el caballo ahí. Entonces el negro, un ejemplo, si torre 8, tomo y F3. Acá está la cadena de peones que nosotros citamos al inicio. Y acá el blanco, aparte de la ventaja de espacio evidente que tiene, también tiene una pequeña ventaja de corte posicional que tiene que ver con la pareja de alfiles. Eso es una ventaja pequeña, pero prolongada, o sea, una ventaja lo que podríamos determinar como pequeña, pero súper segura. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, los módulos en este tipo de posiciones te pueden dar una posición cercana a la igualdad. Pero en estricto rigor, a nivel humano, esta posición es mucho más fácil jugar con blanca que con negra. ¿Y eso qué significa? Que es ventaja. La ventaja no solamente tiene que ver con la ventaja material, tiene que ver también con las ventajas posicionales. Y una de las ventajas más importantes y llamativas es la simpleza. Si yo tengo una posición, entre comillas, simple de jugar, eso ya me entrega una ventaja. Las posiciones muy complejas o un poquito rebuscadas generalmente tienden a ser más cercanas al lado negativo que positivo del ajedrez. Eso hay que tenerlo claro. Si a ustedes se le ocurre un plan totalmente rebuscadísimo y súper interesante según ustedes, y si ese plan nadie lo logra entender, lo más probable es que el plan no sea correcto. Entonces, uno de los factores determinantes a nivel estratégico en el ajedrez es la simpleza. Y eso tiene que ver con la técnica. La técnica lo que hace, de cierta manera, es transformar algo complejo en algo aparentemente simple. Aunque sea simplemente un espejismo, podríamos decir, porque el ajedrez sabemos de antemano que es un tema complejo. Pero una persona, un gran maestro con buena técnica, transforma algo difícil en algo simple, en algo fácil aparentemente. Así que en esta opción, a caballo F5, alfil por, peón por, nuevamente nos damos cuenta que el blanco mantendría una pequeña ventajita que tendría que ver con la pareja de alfiles. Otra opción que posteriormente en otro video vamos a visualizar es alfil F1. Y ese es un movimiento bastante inteligente porque lo hizo Capablanca contra Hodge en Nueva York en 1915. El alfil F1 rápidamente, inmediatamente evita un segundo cambio de piezas, ya que el caballo por D4, posteriormente juego dama por D4 y la dama queda centralizada. De una u otra manera la dama estaría justificando el cambio de pieza porque de D1 se centraliza en D4. Eso permite posteriormente que las torres se comuniquen y se centralicen. Este alfil F1 es una partida bastante llamativa porque esta partida de Capablanca, como les menciono, porque Capablanca en esa partida hace todo lo opuesto a lo que hace Teichmann en esta partida. O sea, en esta partida puntual, jugada de Teichmann con Ninswitch, Teichmann de cierta manera como que le ayuda un poquito a Ninswitch y Ninswitch empieza paulatinamente, paso a paso, a ir realizando su plan estratégico que tiene que ver con cambiar las piezas, reducir la presión y el espacio que ellas carecen y posteriormente hacer el movimiento liberador y finalizar cambiando todas las últimas las piezas pesadas y logrando las tablas. Uno puede pensar, sí, todo lo que hizo para lograr tablas, sí, pero es un objetivo.
Si yo estoy con negra y necesito una tabla, un ejemplo, empatar una partida, no es mal resultado. Eso hace más de 100 años y hasta el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Un jugador con negra en un torneo, un gran torneo, tranquilamente uno puede con negra aspirar, ¿cierto? Una igualdad es un buen resultado. Ahora, hay jugadores que con negra pueden jugar a ganar, ese otro tema, ¿cierto? Y para eso existen aperturas bastante más complejas, como en este caso puntual la defensa siciliana. Bien, veamos lo que pasó en la partida. En la partida Teichmann parte con alfil G5 y este movimiento inmediatamente nos se ve mal. ¿Por qué? Es un movimiento entre comillas natural, ¿cierto? Sacar una pieza siempre va a ser un movimiento natural porque es lo básico que uno le enseña a cualquier persona cuando está aprendiendo ajedrez. La problemática es que los movimientos tienen que ir de acuerdo con respecto a lo que la posición me está exigiendo. Y este alfil G5 lo que va a permitir posteriormente es que el negro pueda realizar más cambios de pieza. Si el cambio de pieza le favorece al negro, el blanco no debería hacer este tipo de movimiento porque le estaría ayudando. Acuérdense que el objetivo fundamental del ajedrez siempre es, de cierta manera, dañar al otro, molestar al otro. ¿Ah? Yo quiero darle jaque mate al otro. Entonces, yo de cierta manera somos totalmente antagónicos. Él quiere una cosa, yo quiero otra. Entonces, un movimiento que facilite la tarea o el plan estratégico de mi rival, de cierta manera no es algo adecuado. Vamos, la partida es alfil G5, comienza entonces en Insui cambiando una pieza. Caballo por D4, dama por D4 y alfil por B5. Dos cambios de pieza. Este cambio de pieza inmediatamente se puede visualizar que ya queda la casilla de 7 libre para posteriormente mover el caballo y sacar el alfil. Lo vamos a ir viendo de a poco. En esta posición hace torre 8. Resulta que ahora el caballo vuelve acá. Y ahora el negro hace caballo de 7. Observen que la posición, al cambiarse dos piezas, inmediatamente al negro le empieza a dar un poquito de aire. Las negras inmediatamente empiezan a respirar, cosa que en la posición inicial tienen una posición restringida. Y aquí nos damos cuenta que después de caballo de 7, el alfil G5 de Teichmann queda de manifiesto que no es un movimiento útil. Veamos algunas opciones. Si juego alfil E3, ya coloco alfil en F6. Y ahora dama D3, caballo C5. Y aquí, como existe un tema latente que es alfil por C3, posteriormente capturar en E4, la posición ya está cercana a la igualdad. Es muy probable que el blanco tenga que entregar el alfil por el caballo. Fíjense. La otra opción interesante es alfil por C3. Si tomo de B, caballo E5, y aquí claramente nos damos cuenta que la estructura de las blancas es bastante mala en el flanco de dama. ¿Eso qué significa? Que estos peones generalmente van a ser bloqueados por un B6, con lo cual nunca van a poder llegar a la casilla C5, o sea, nunca se van a poder cambiar, y el caballo de cierta manera va a poder ocupar en algún momento esta casilla. Siempre las casillas delante de estos peones doblados tienen un valor importantísimo, y eso no es nada menos que uno de los pilares fundamentales de la obra de Aram Nimzowitsch, ¿cierto? Nimzowitsch en su famoso libro Mi Sistema genera las bases de muchos conceptos hipermodernos que hasta el día de hoy funcionan a la perfección. Uno de ellos es el bloqueo. La mejor pieza para bloquear siempre va a ser el centinela, el caballo, como menciona en Inswiss. Bien, después de alfil C3, entonces dama por C3, torre por E4, alfil D4. Acá interesante torre G4 y quedarse con el peón de más. Acá simplemente, ¿eh? Acá si usted damos cuenta, las blancas tienen que buscar algún tipo de justificación por el peón de menos, pero no se ve a simple vista. El negro no tiene ningún tipo de debilidad que se vea compensado el sacrificio de material. Así que ese torre G4 se ve bastante bueno para las negras. Otra opción es caballo F6. Un ejemplo, si alfil por F6, torre por E1, torre 1, dama F6. Si dama por C7, dama por D2, G3 y dama por A2. ¿Ya? Y todas las posiciones resultantes, las negras están un poquito mejor. La otra opción es dama por, torre 7 y torre C8. Y esta torre posteriormente va a ser desalojada con rey F8, ya que no tiene torre de 7 por rey E8. ¿Y eso qué significa? Que si bien la estructura de peones es fea de la negra acá, ¿cierto? Tengo dos peones doblados en la columna F, no hay que olvidar que el negro sigue teniendo un peón de ventaja, ¿no? Y un peón de ventaja es un peón de ventaja, eso significa que es una ventaja estática que permanece en el tiempo. Así que la otra opción es torre por E4, caballo por E4, dama B4. Acá interesante B6,
y ahora alfil por G7, que hay un tema táctico por el dama por E4, existe este dama H4. Amenazo dama por F2, ¿cierto? G3, dama G4. Amenazo comerme el alfil. Torre 1 y ahora caballo por F2. Gracias a este golpe táctico, la dama queda defendida, ¿cierto? Y hay una amenaza latente de caballo H3, dama por G7, rey por G7, lo que permite de cierta manera que las negras estén un poquito mejor. Otra opción es caballo C5, o sea, no es la más precisa por lo mismo, porque el blanco logra una pequeña igualdad. Si dama por C5, dama F6, y nos damos cuenta que tenemos una posición muy, pero muy igualada, donde prácticamente las negras, acuérdense que las negras vienen de menos a más, ¿cierto? Significa de cierta manera que la apertura ha salido totalmente favorable a las negras. La otra opción es dama por B7, torre B8, dama por A7, torre B2. Si dama por C5, torre por A2, ¿cierto? Hay un golpe táctico bastante llamativo porque existe el dama de 1 mate. ¿Mm? Nuevamente una posición cercana a la igualdad. Y después de torre 1 simplemente G6. Y nos damos cuenta que el negro nuevamente tiene una posición de igualdad completa. En la partida Teichmann jugó alfil por E7, o sea, ya van 3 piezas menores que se han cambiado. Y ahora simplemente entonces torre por E7. Si caballo de 5, vuelvo torre de 1 y A5. Si bien el caballo en D5 es mejor que el caballo de D7, ¿cierto? Porque un caballo está centralizado, rápidamente este caballo va a ser cambiado. ¿Cómo va a ser cambiado? En algún momento va a poder mover F6 con la idea de cambiar a D5. Todos los cambios te tienen que favorecer. Si mi rival tiene un caballo en el centro, hay que cambiárselo. O hay que desalojarlo. La problemática de desalojarlo con C6 es que posteriormente la casilla de 6 puede transformarse en una debilidad. Y eso muchas veces hay que tratar de evitar. En la partida después de torre por E7, torre de 1, y ahora este movimiento de Nilsovich es muy, pero muy preciso. O sea, uno dice lo siguiente, oye, pero el negro al inicio trazamos y dijimos que el negro tenía que hacer un D5 o un F5 para igualar, considerando esta cadena de peones. La problemática es la siguiente, que si ahora este caballo busca controlar la casilla de 5, y ahora si el caballo blanco se coloca en D5, inmediatamente el caballo lo captura. Uno puede decir, sí, pero es que si lo capturo, tomo de peón, y ahora inmediatamente se producen todos los cambios respectivos en la columna E, que va a ser muy parecido a lo que pasó en la partida. El otro tema importante del caballo B6 es que me permite, con respecto a los movimientos liberadores, hacer un F5. Observen acá que matemáticamente la casilla de 5 está controlada por las blancas por muchas piezas, por el peón, por la dama, por el caballo y por la torre. Si esta casilla de 5 está mayoritariamente controlada por las piezas blancas, lo lógico es que el negro no siga luchando por esa casilla y busque la casilla, en este caso puntual, la otra movimiento liberador, que tiene menos piezas apuntando a dicha casilla. En este caso puntual, si la casilla de 5 está de cierta manera controlada por las piezas blancas, el negro tiene que apuntar a la otra casilla, F5. Siempre los movimientos liberadores van de una u otra manera de a par, o sea, por lo menos hay una segunda opción. Siempre hay una cadena de peones y se puede pegar por un lado o pegar por el otro. En este caso, en esta cadena G2, F3, E4, podríamos luchar por un D5 o por un F5. Entonces, ¿por qué el caballo no cumple el mismo objetivo si hubiese ido a F6? O sea, si yo hubiese movido el caballo a F6, de cierta manera estaría controlando el caballo de 5. Eso es verdad, porque de cierta manera el caballo está ahí controlando y luchando por D5. La problemática es que el blanco no va a jugar caballo de 5 de forma directa y lo que puede hacer es que este caballo está de cierta manera obstruyendo el avance del F5. Como si caballo F6 y blanco puede continuar con F4, H3, G4, se puede seguir expandiendo en el flanco de rey. Porque si hay una de las cosas a nivel estratégico importante, es cuando definimos si un bando tiene ventaja de espacio, puede tranquilamente maniobrar, o sea, puede lanzarse también un ataque. Si el negro, ustedes se dan cuenta, no tiene ningún contrajuego aparente, ¿eso qué significa? Que es una posición pasiva. Una posición pasiva generalmente puede ser contrarrestada con un ataque de flanco. Ahora, después de caballo B6, ya, entonces, aquí queda de manifiesto que caballo de 5 cambio, cambio, y dama de 7. Y amenazo simplemente doblarme de torre y cambiar todas las piezas.
En la partida hace torre de 3, hago torre de 6, ¿cierto? Y ahora simplemente B3. Y ahora dama G5. Fíjense que con el dama G5 no solamente la dama se está activando o evitando cualquier chiste táctico con el E5. El dama G5 lo que está pretendiendo es cambiar la dama en algún momento y también apoyar el movimiento liberador que es F5. Acuérdense que la casilla de 5 está controlada por las piezas blancas. En este caso, Teichmann hace torre G3 y ahora dama E5. Ninzovich ha ido paso por paso realizando su plan estratégico, que ha sido cambiar todas las piezas menores, porque mientras más piezas menores vaya cambiando, ahora ya cambió casi todas las piezas menores y ahora empieza a cambiar la dama, las piezas ya pesadas, ¿cierto? Pero también tiene latente Ninzovich el movimiento liberador. Un ejemplo, si las blancas cambiaran, nos damos cuenta que ya la ventaja de las blancas es bastante reducida, porque el negro tranquilamente amenaza torre 8 y un F5 en cualquier momento. En la partida, Teichmann hace dama de 2 y ahora queda de manifiesto entonces que el movimiento de 5 sigue estando controlado por las blancas. Y es ahí donde nosotros señalamos lo siguiente: siempre un movimiento liberador generalmente tiene una segunda ruptura. Y las rupturas va a depender exclusivamente donde sea más factible realizar dicho movimiento liberador. En este caso puntual, en esta partida, la casilla de 5 está totalmente controlada por las blancas, por ende el negro tiene que hacer el movimiento liberador por el otro lado, F5. Observen también que el F5 apunta también a la apertura de la columna E. ¿Y quién es dueño de la columna E? Las piezas negras. ¿Eso qué significa? Una vez más que es un movimiento totalmente positivo para las negras porque lo que hace es mejorar su dinámica de piezas. La partida se cayó de 5, hace torre C8, defiende C7, C4 y ahora cambia. Importante tener concepciones tácticas acá, porque F por E4 es muy mala por torre G5 y son las blancas las que terminan capturando la dama negra. Pero el negro simplemente con caballo por D5, para eso hizo caballo B6, ¿cierto? Si toma D6, torre D7, tomo y nuevamente una posición totalmente cercana a la igualdad. En la partida hizo E por D5, volvió, torre D3, dama F6, acá, y rey F8 buena. ¿Por qué rey F8 buena? Porque la dama en F6 está muy bien ubicada. Fíjense que tiene que ver con el control de toda esta diagonal. Siempre las piezas tienen que estar lo más activas posible. Ahora, y el rey F8, el rey al estar en G8 no está prestando ninguna utilidad directa en la posición. Ahora, al colocarse en F8, inmediatamente está defendiendo E8. Las negras lo que quieren hacer ahora es finalizar el cambio de las piezas pesadas, lo que son torre y dama, y con ello la posición va a llegar a una completa igualdad. Un ejemplo, G3, B6. Observen acá que estas debilidades aparentes, uno podría decir, sí, el B6 no es tan bueno porque deja débil a 6 y la casilla C6. Pero ahí entramos nuevamente en un tema práctico y el ajedrez, acuérdense que es 100% práctico en ese aspecto. Las casillas débiles son solamente aquellas que pueden ser explotadas. Si no hay ninguna pieza blanca que explote estas casillas, esas casillas como tales, como debilidad, no existen. En la partida, un ejemplo, si torre E6, cambio, dama F7 a la siguiente torre 8 y se producen los posteriores cambios. En la partida hizo rey G2, cambio N3. Tomar de peón no sería correcto para las blancas porque torre 8 inmediatamente este peón se transforma en una debilidad. Observen que la casilla de 4 está controlada por el peón y la torre. La torre podría colocarse en E4, dama E5, y este peón pasaría posteriormente a una debilidad bastante compleja para las blancas. En su defecto, el blanco hace dama E3, dama F7, prepara los últimos cambios con respecto al control de la casilla E8, F4, torre 8, cambia, rey F3, rey F7, H3, rey F6, rey E3, rey E7, B4 y A6. Ustedes observan en esta posición y se dan cuenta que el negro no tiene ningún tipo de debilidad. Por ende, el blanco no puede explotar ninguna debilidad. De hecho, el rey blanco no puede nunca poder entrar a ningún flanco, ni el flanco de dama, ni el flanco de rey. La posición es de completa igualdad. La partida finaliza en esta posición como tablas.
Esta es la partida de Teichmann con Ninsuvich en Karlsbad en 1907. Ahora, yo les comentaba al inicio ese comentario que me parece bastante pertinente. Yo dije la partida es bastante llamativa. A mí me gusta la partida. Personalmente la encuentro muy buena porque el ajedrez, al fin y al cabo, es la concreción, ¿cierto? ¿Ah? La materialización de un plan estratégico que uno va trazando desde la apertura al medio juego y al final. Uno traza un plan. Estos planes generalmente no son estáticos, pueden ir modificándose, ¿cierto? Son dinámicos, depende mucho de las posiciones. Si la posición varía, los planes a veces se van variando también. Pero aún así, el plan estratégico que mostró Ninsovich, o sea, que materializó, que vislumbró y posteriormente llevó a ejecutar Ninsovich en esta partida, es realmente destacable. En una posición totalmente pasiva, cambió las piezas para ir mejorando un poquito a obtener un poquito más de espacio, un poquito más de aire, y posteriormente fue haciendo todo, preparando el movimiento liberador, que en este caso fue F5. El cambio de piezas menores, el movimiento liberador F5, más posteriormente el cambio de las piezas mayores, hace inmediatamente que todo el plan estratégico de Ninswich fue llevado a la perfección. Y finaliza la partida con el objetivo de Ninswich, que es que el negro no perdiera la partida, o sea, de cierta manera se sacara un poquito esa presión que tenía con respecto al poco espacio, ¿ya? En estos ejercicios que estamos analizando, ¿cierto? El tema principal es la ventaja de espacio y creo que por ello, por lo mismo, esta partida es bastante significativa. El ajedrez es la materialización de un plan y si ustedes se ponen a pensar bien, Ninsovich ha tomado esta posición y ha materializado paso a paso su plan estratégico. Eso, dentro del punto de vista técnico, ha sido muy bien ejecutado. Por ende, la partida podríamos calificarla totalmente como una excelente partida de corte posicional, donde el negro logró de principio a fin lo que tenía trazado como plan estratégico. Por mi parte, espero que les sirva esta posición, esta partida de Teichmann con Ninswich. Es parte, como les mencionaba, de un artículo del Total Training, de un artículo que andaba hace muchos años por ahí y nosotros, como siempre, obtenemos material, lo mejoramos y posteriormente lo utilizamos en la academia para nuestras clases. Espero que les sirva el material. Por mi parte me despido, ¿cierto? No olviden suscribirse al canal y revisar porque tenemos mucho material para estudiar. Distintos tópicos, apertura, mediojuego, final, hay de todo un poquito. Así que me despido, que estén todos muy bien. ¿Ya? Hasta el próximo video.